En este nuevo endgame, muchísima gente y gran parte de la comunidad me ha comentado en vídeos, streams y el resto de plataformas: señor de la pantalla, quiero mejorar las rotaciones. Ahora, con estos nuevos bosses, merece la pena entender y saber cómo optimizar y mejorar cada equipo haciendo cada siguiente paso, tirar la ulti, dar un básico, activar un bufo, un arma, un set, una pasiva, de forma correcta. Así que esto en su momento triunfó mucho, sobre todo en la 2.0 en Inazuma, cuando el abismo recién era un reto para la mayoría de jugadores. A partir de ahí hay mucho power creep y mucha gente, aunque el abismo tenga mucha vida, se pasa el abismo como un paseo, pero de nuevo tenemos otra vez un reto endgame que ha vuelto a despertar la curiosidad y ganas de los jugadores por aprender, mejorar y entender mucho más los equipos y el juego. Así que, damas y caballeros, si queréis este mismo vídeo, pero con las dos rotaciones de los equipos de Skirk, tanto a full nuker tirando solo la ulti cargada como la rotación de ataques normales, dejadmelo en los comentarios. Y hoy, ya que está el banner de Mavuika, o estuvo ayer, no sé cuándo publicaré este vídeo, os traigo la guía y rotación perfecta del equipo de Mavuika. Hablaré también de variantes, porque en vez de Citadel sabéis que se puede jugar pues Ganyu, Ayaka y algunos otros personajes, y también la variante con Yansan, ya que a lo mejor Xilonen está jugándose para vosotros en otro equipo o no tenéis a Xilonen, y Yansan es un muy buen personaje en este equipo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el apoyo, no os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo y todo el equipo del canal os está muy agradecido para poder crecer más y que tengan más oportunidades todos. Gracias por ello. Sorteo de Bendy gratis al día solo por hacer esto que para vosotros es gratis y no os cuesta nada. Bienvenidos, invitados a los directos que arranca y ya empezó de hecho los sorteos de las Mavuikas para la comunidad. Que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por estar por ahí y de hecho coordinadísimo porque Mavuika se acaba de poner modo Super Saiyan para agradeceros por estar un día más detrás de la pantalla. Y vamos con la guía y la rotación perfecta del equipo de Mavuika. Pues bien, sabéis que en estos vídeos que hice al principio de Genshin fueron muy vistos y luego hubo un tiempo que al final no quería caer en la redundancia de cosas un poco obvias y que al final hay tanta variedad que la gente no se preocupa tanto por la rotación, pero creo que al menos de los 5 mejores equipos del juego hay que explicar cómo están perfectamente construidos y cómo hacer el máximo daño posible. Pues bien, siempre repaso por encima un poco la build de los personajes, no como si fuera el vídeo de la build, sino de una forma muy rápida para decir, pues en tal personaje, tal set, tal arma y buscar tal cosa. Así que estar atentos y tomar nota que esto es como una build rápida y le viene muy bien a la gente antes de entrar en la rotación, que es, pues primero tiras esto, luego lo otro, luego no tires tal cosa que te perjudica. Y sobre todo, cómo derretir la mayoría de cargados de Mavuika, que a día de hoy todavía la gente no sabe derretir la mayoría de cargados porque elimina la aplicación crío de Citlali o da una elemental de Bennett, cosa que no hay que hacer, ahora explico por qué. Así que, Bennett, armas de ataque base alto. Esta es la skin que equipé de 4 estrellas el primer día que me pasé el endgame. No es la skin de 5 estrellas que sabéis que he desbloqueado, que está por aquí, pero no he equipado, como podéis comprobar. No sirve para nada, o sea, solo brilla un poco más y ya está. Seguramente si esto es temporal y nos dan las mismas o algo así como que no tiene sentido, ya expliqué en otro vídeo que está por aquí, o sea, me van a funar, que no voy a volver a equipar las skins a modo de protesta porque como no aportan nada y son como casi imposibles de conseguir, pues eso es otra historia. Así que armas de ataque base alto en Bennett, ya os la sabéis, ver la build de Bennett, pero bueno, aquí la Favonia, Mid Splitter, la Expiadora, que es el arma de Clorinde, también tiene ataque base más alto del juego, y de 4 estrellas pues la espada de madera, la Forja de Sumeru, free to play, muy fácil. Set siempre de nobleza, siempre de nobleza. La C6 beneficia a Mavuika porque le da más daño piro y corona la ulti para bufar el máximo buen ataque posible. ¿Qué lleva Bennett? Pues a día de hoy, después de este endgame, es verdad que en el abismo y otras rotaciones antiguas yo comentaba que merecía la pena que hiciese un poco más de daño Bennett, sobre todo en equipos con Furina donde vaporizas. En el caso de los equipos de Mavuika no derrites tu ulti con Bennett, sino que Citlali tira su combo después de Bennett. Con lo cual, a Bennett a día de hoy sí que sí, buscarle recarga para que tenga perma ulti. Yo aquí llevo ya uno de ataque, pero porque tiene 30% de recarga. Y de hecho es el de Xianyun. Como veis, mirar, este compiro está como invertido.
Y aquí buscar Piro, pero bueno, llevo ataque de recarga para este endgame que simplemente quería que tuviese recarga. Si llega a tener defensa con recarga, se lo hubiese puesto igual. Y un casco igual, de 27 de recarga. ¿Por qué? Porque calculé la recarga para que literalmente en 2 elementales de Klee contra el Magma Dragón tuviese la ulti. Con tener en el equipo de Mabuika por encima de 200-210, vais sobradísimos de recarga, sobre todo si Xilonen lleva Favonius. Así que Bennett en este equipo, mucha recarga, principalmente porque no usas tu habilidad elemental. Solo tiras la ulti, si lo quieres hacer bien, no tiras la elemental porque aplica más piro de lo normal y luego a Citrali le cuesta más quitarlo y luego hace que Mabuika no derrita. Ahora lo explico con la rotación. Así que Bennett, convencional, sobre todo a full recarga. Luego, Xilonen. Sabéis que Xilonen va a ser de pergamino y Citlali también, pero Citlali es el personaje que mejor aplica para el derretido después de la ulti de Bennett, el pergamino, y los buffos duran más tiempo, con lo cual Xilonen, su best in slot es llevarle Petra Arcaica, que en relicario es bastante fácil porque apenas hay que sacar pues defensa, casco de probabilidad para el Favonius y tener mucha defensa para que cure más en el equipo de Mabuika. No es tan importante porque no llevas a Furina, que ahora hablo de las variantes y diré, bueno, pues en vez de Citrali se puede jugar pues estas cosas, ¿no? Pero la cuestión es que no es tan importante porque A, no vas con Furina, B, si pones a Furina en vez de Citrali, que se puede, porque se puede jugar el equipo de Mabuika, Furina, para que vaporice en vez de derretir, Xilonen Bennett, tienes 2 fuentes de healing, no una, y esto importa y ayuda mucho a las cargas de Furina. Con lo cual, en el equipo de Mabuika concretamente no es tan importante la defensa de Xilonen. En otros equipos donde solo esté Xilonen y Furina como, o sea, Xilonen como healer y Furina en el equipo, si hace falta y os recomiendo llegar a 2800 de defensa. Xilonen, recomendaría Favonius siempre, que de hecho tengo uno puesto en Furina, pero porque Furina no lleva su arma y su arma está en el viajero por cambios que hice en el endgame. Pero la cuestión es que recomendaría Favonius siempre en Xilonen. Su arma es interesante, en el equipo Mabuika no está mal, porque Bennett tendría su recarga de forma individual y Citlali casi que si tenéis más de 160 también tiene su recarga totalmente independiente. Entonces el Favonius no es tan importante y Xilonen podría llevar su propio arma, pero recomendaría Favonius para Xilonen en general, porque en el resto de equipos si os va a hacer falta. La gente no sabe de recargas y en este endgame os habéis dado cuenta de que hace falta una burrada la energía en general. Luego, el set de Petra, porque la mejor combinación y el máximo daño es literalmente pergamino con Petra, porque no se puede llevar a 2 pergaminos. Pero si queréis alguna alternativa, bueno, Phil, yo resulta que tengo un set perfecto de pergamino en Xilonen y a Citlali pues no tengo pergamino, porque lo que sea. La segunda alternativa, que es peor, pero es la segunda mejor, sería llevar a Xilonen con el set de pergamino y a Citlali con Geoarmada, para bufar un 20% del ataque de Mabuika. Pero entre el Geoarmada, que es un 20%, y el Petra Arcaica, que es un 35% de bono de daño piro, obviamente el Petra es 1000 veces mejor. La mejor alternativa es pergamino y Petra. Y esto es muy importante de explicar porque muchos de vosotros estáis jugando doble pergamino. Dejadme en los comentarios poner si soy doble pergamino. Y por último, la C2 es súper importante en Xilonen, pero obviamente no hace falta. Y Yansan C6 es mejor en este equipo que Xilonen C0, para que lo sepáis. Y Corona Elemental por el tema de bajar resistencias. ¿Cómo tiene que construirse Xilonen en este equipo? Muy fácil. Probabilidad basal del Favonius, suficiente recarga y la defensa de igual, porque te va a curar igual, o sea que los buffos ya sabéis. Citlali, así por encima. O su arma o el cazador de dragones. Mucha gente en este equipo lleva el sacrificios para doble elemental. No lo recomiendo. Para necesitar energía, si hace falta, meter el Favonius a Xilonen. No metáis sacrificio a ella. Preferís un cazador de dragones para bufar el ataque de Mabuika muy por encima del sacrificio. Y su arma, pues Jesucristo, mucho mejor todavía. Set de pergamino, en su defecto Geoarmada con Xilonen pergamino, pero pergamino triple maestría, ya sabéis. Yo la tengo C2, pues puedo jugar C0 perfectamente. Las coronas y eso, pues bueno, la elemental para que el escudo dure más, pero tampoco son importantes. Y ya sabéis, triple maestría recarga, toda la maestría que podáis y más de 160 de recarga. Citrali es muy fácil. Y ahora entramos en Mabuika porque hace poco subí su build, que está por aquí, con lo cual no voy a extenderme mucho. Pero antes de Mabuika quiero hablar de las variantes. Se puede jugar a Yansan en el puesto tanto de Xilonen como de Bennett. Bennett es mejor que Yansan en todos los aspectos, no solo por la cantidad tan loca de ataque que te da, que es más que lo que Yansan, sino que además la consonancia piro. Luego, Yansan C6 es mejor que Xilonen C0, pero Xilonen C2 es mejor que Yansan C6. Y Yansan C, lo que tú quieras, es peor que Xilonen C0. O sea, Yansan supera a Xilonen con C6. Luego,
Citlali, digamos que es el personaje que habilita que Mavuika pueda derretir. Entonces, en vez de Citlali, si tenéis Furina C2 porque no tenéis a Citlali, aquí Furina C2 entra bien. Lo que ocurre es que Furina se juega con Nubilet, con Arlequino y con Skirk. Así que dudo mucho que tengáis a Furina libre para jugar con Mavuika. Luego, aparte de Furina y Citlali, si no las tenéis, los dos soportes, digamos que a día de hoy son más cómodos para jugar con Mavuika y te permite derretir todo a Mavuika, son, número 1, Ayaka, que os va a parecer muy loco, pero Ayaka con un arma que te dé mucha recarga, 200 de recarga, y como no es Permafrost, tenéis que sacar también 70 de probabilidad en su stats, y una especie más de soporte que podría ir con set de emblema, aunque os parezca raro, le da daño en su ulti y llevará 200 de recarga, pues esta Ayaka te pone una ulti perfecta para que una vez entras con Mavuika, no solo vas a derretir el primer golpe, sino la mayoría hasta que se acabe la ulti de Ayaka. Ayaka es un soporte de los mejores, si no tenéis a Citlali o a Furina, para Mavuika, para derretir y por el propio daño que puede tener Ayaka, aunque vaya con emblema y 200 de recarga extraña. Y luego os doy 2 alternativas más. Quien tenga Ganyu, si hacéis bien la rotación, aplica lo justo y necesario para poder derretir correctamente con Mavuika si hacéis toda la rotación bien y se puede jugar. Y Diona. El problema de Diona básicamente es que no aplica suficiente crío para derretir todo, solo aplicaría suficiente crío para derretir la primera ulti y si acaso un cargado de toda la rotación. Esto se compensa con que Diona es 4 estrellas, la tenéis todos en vuestro inventario seguramente, y tiene una C6 que da 200 de maestría, con lo cual hace que la ulti de Mavuika haga un daño que no tiene sentido. Pero tener en cuenta que Diona te limita mucho el resto de derretidos del resto de cargados de la rotación. Eso serían alternativas a Citlali. Y luego la alternativa, como digo, de Yansan en vez de cualquiera de estas dos es muy buena y creo que muchos sacaréis a Yansan en este banner de Mavuika. ¿Alguna alternativa más aparte de todos estos? La verdad es que no recomendaría mucho más, pero podéis jugar algún equipo de Bennett, Mavuika y 2 críos para derretir, estilo Citlali Ganyu, Citlali y esto raro que he hecho que os explique de Ayaka, Citlali Rosaria, mucha gente está usando a Rosaria para la probabilidad, para el bufo y para también el crío, pero Rosaria aplica menos, con Rosaria ahí sí que no vais a poder derretir correctamente. Así que esas son las variantes de equipo. Y luego Mavuika. Las armas ya las sabéis, su arma es su mejor arma, el emblema del mar de juncos, la lapia del lobo capeando proporciones, la free to play de la forja de Fontaine que te da mucho ataque. Al final, las armas de Mavuika es todo daño, proporciones críticas y demás. Su set, el set de obsidiana, las constelaciones, pues ya hice un vídeo y en la will habló de ellas. 10-10, no subís el ataque normal, pero subir doble corona. Y luego ya sabéis todo el tema con el reloj de maestría, casco de ataque, reloj de ataque, daño crítico, la maestría, cuando sí, cuando no. En la will lo explico muy bien, pero ya sabéis un poco la construcción de Mavuika. Hay que tratar de capear la proporción y luego invertir mucho en maestría hasta no pasarse de 400 y a partir de ahí en ataque. Si tenéis Citlali C2 te da 250, contar con esos 250 de maestría de Citlali. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mavuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Rotación, a lo que habéis venido. ¿Cómo se hace correcta y perfectamente la rotación del equipo de Mavuika? Pues bien,
tanto si tienes C2 como si no, y explico lo de la C2 que es muy importante, porque la C2 de Mabuika elimina la defensa de los enemigos un 20% cuando la pones modo soporte a Mabuika. Pues básicamente siempre, en todos los casos, es muy parecido a Raiden. Tenéis que tirar la elemental sobre los enemigos, la cual va a generar 5 partículas piro, que es muchísimo, y si tenéis la recarga de Bennett pocha, entonces recomendaría elemental de Mabuika y entrar con Bennett a absorber estas partículas si vuestra recarga es menos de 200. Si es más de 200, como os enseñé, o hasta 250 o 260 como tengo yo, entonces es elemental de Mabuika, directamente entráis con Shilonen y hacéis la elemental 2 ataques normales. No hace falta tirar la ulti para nada, no la tiréis, perdéis tiempo en rotación y os va a perjudicar. Mucha gente la tira por inercia, pero no hay que tirar la ulti de Shilonen. Y después de todo lo de Shilonen, entráis con Bennett, tiráis la ulti, no tiráis la elemental. Esto es sumamente importante también porque A, perdéis tiempo, B, aplicáis demasiado piro como para que luego Citlali elimine ese piro y Mabuika derrita todo el combo correctamente. Y después de Bennett ya es Citlali y aquí viene el truco que hace que podáis derretir todos los golpes, que mucha gente me sigue diciendo a día de hoy, Phil, trato de hacer el combo normal con elemental ulti de Citlali y no derrito. Porque con Citlali tenéis que meter 3 ataques normales para aplicar una carga más de crío. Entonces, después de la ulti de Bennett sin la elemental, tenéis que hacer elemental, básico, ulti antes de perder las partículas de Citlali. Es decir, al perderlas me refiero a antes de tirar la ulti para que las puedas reabsorber para que la siguiente ulti ya esté cargada. Elemental, básico, ulti. Y antes de cambiar a Mabuika para tirar la última Mabuika, hay que dar un último básico. O sea, es elemental, básico, ulti, que es lo que estoy haciendo ahora para lo que veáis. Básico y cambias a Mabuika y tiras la ulti. Ese es el combo de Citlali. Una vez le dais esos 3 ataques normales al enemigo, se queda con la cantidad suficiente de crío aplicada para que una vez entréis con Mabuika, tiréis la ulti y empecéis a hacer el combo de cargados, derritáis lo suficiente. ¿Cuál es el combo de cargados de Mabuika para que pueda derretir todo correctamente? Pues bien, dudo que haya algún enemigo que me aguante el combo porque mi Mabuika C3 pues mete, no sé, 4 o 5 millones y está todo el combo activo. Pero el resumen de los cargados, los editores lo pondrán por aquí porque en el abismo habré hecho seguramente el combo bien contra algún enemigo. Spoiler, en el abismo no me duran después de la ulti los enemigos y en algún otro vídeo o por aquí seguramente lo estarán poniendo los editores como cada sala apenas me dura la primera ulti y un cargado de Mabuika. Todas, lo hice en stream y la gente se volvió loca. Pero el combo es, tiras la ulti y haces 1, 2 y en el tercero sueltas el cargado para que haga el corte y derrita. De nuevo dejas presionar el botón del cargado y haces 1, 2 y en el tercero vuelves a soltar para que vuelva a hacer el corte. Y si lo haces perfecto te da tiempo a meter otra vuelta más de la moto y meter un último derretido y ahí ya vuelves a tirar la elemental, entras con Bennett para sobre las partículas si tienes malas recargas, si tienes buena recarga entras con Shilonen a hacer elemental, las 2 patadas, ulti de Bennett, elemental 2 básicos, ulti de Citlali básico, ulti de Mabuika. Y la rotación es de 18 segundos perfecta, que es la rotación de Mabuika. Esa es la rotación. Los puntos importantes son no tirar la ulti de Shilonen, os va a ahorrar mucho tiempo y más daño con Mabuika para hacer más cargados y más derretidos. No tirar la elemental de Bennett, os va a aplicar demasiado piro y va a hacer que Citlali no aplique crío para derretir todo correctamente. Y con Citlali siempre vas a tener que hacer elemental, 2 normales, ulti, un normal y entras a la ulti de Mabuika. No te perjudica demasiado y te da tiempo a tirar 2 normales antes de la ulti sin que las partículas sean absorbidas por Citlali para perderlas. Y el último ataque normal después de la ulti de Citlali lo mismo. Interrumpes la animación cambiando a Mabuika, el ataque normal sale y golpea al enemigo y aplica crío. Y eso hace que ya Mabuika entre en una aplicación de crío perfecta. Derrites la ulti, el tercer, o sea, es primer, tercer, cuarto, luego el siguiente no. Y luego quinto, sexto, creo que es sexto o séptimo. Y derrites 4 cargados y lo haces bien en la rotación. Esa es la rotación correcta y perfecta de Mabuika. Los editores se han encargado de ponerlo por aquí de fondo de todos los tries que he hecho en Abismo, contra bosses, leyendas locales y un montón de combinaciones. Y espero que esto mejore vuestros daños, aumente el récord de daños de la cuenta. Y sobre todo, contra la tulpa, este combo da igual. ¿Por qué? Porque la tulpa está permaimbuida de piro, con lo cual, de hidro, perdón. Con lo cual, os voy a explicar otro combo contra la tulpa del nuevo endgame, solo como bonus track del vídeo para que tengáis más calidad todavía. Y básicamente el combo correcto para hacer el máximo daño hay 2. Uno que es con Mabuika full carry y es muy complicado, que es hacer un ataque normal, un cargado y un dash, y esto es el combo consecutivo todo el rato y hay gente que le cuesta mainearlo, pero es el máximo daño por rotación porque el cargado va a caer siempre vaporizado. Y otro es hacer
2 cargados y una vez salta el número del segundo cargado, meter el dash. 1, 2, dash. 1, 2, dash. Pero el 2 y el dash tiene que ser exactamente en el mismo frame que metéis el segundo cargado. Esos dos son los combos que más daño sacan con Mabuika contra la tulpa, para poder maximizar el daño, que también los he hecho en stream, con lo cual también estarán por aquí de fondo, los editores lo estarán poniendo mientras lo explico. Así que mejorar, maximizar vuestros daños y sobre todo siempre tratar de ser un poquito mejores, porque si lo sois dentro de un juego que es ocio, diversión y algo temporal para despejar del día a día, seguramente luego lo podéis aplicar y extrapolar al día a día y ser un poquito mejores como personas. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean mini-minis y chaito.